Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestra última unidad, el Martín Fierro. Martín Fierro es una obra compuesta por dos libros, el comúnmente o popularmente llamado Ida, que se llama en realidad El gaucho Martín Fierro, y unos 4 años después José Hernández escribió La Vuelta de Martín Fierro. Pero ya el momento político era totalmente distinto y las características, como vamos a ver dentro de la unidad, de los dos libros son también distintas. Nosotros vamos a leer solamente el primero por una cuestión de tiempo, porque tenemos solamente 10 días para desarrollar la unidad y el trabajo final. Este gaucho eh, es un símbolo del ser argentino, que encarna todas estas virtudes del hombre diestro, hábil con los caballos, que sabe domar, que sabe errar, que sabe jinetear, que sabe arrear, que es trasladar ganado de un lugar a otro, pero además es un rebelde. Se rebela contra el Estado, que es injusto y que es opresor, y sostiene y valora y defiende su libertad personal. En este sentido, el Martín Fierro se ha convertido en un mito y muchos autores lo comparan al mito del cowboy en la literatura o en la cultura norteamericana. Algo importante a tener en cuenta es que en las traducciones al inglés se pierde algo muy importante y muy rico de la obra, que es el sabor oral. Vamos a ver a lo largo de la unidad la diferencia entre literatura gaucha, que era la que hacían los propios gauchos, que eran iletrados, la mayoría analfabetos, no, la educación no se había expandido todavía masivamente, y en general estaba acompañada por la guitarra. La literatura gauchesca, en cambio, está hecha por hombres cultos que tenían estudios, sabían leer y escribir y que componían a imitación del habla y de la cadencia de este cantar de los gauchos. Este es el caso de Hernández y del Martín Fierro. Vamos a ver que en español la métrica es un libro compuesto en verso. En español la métrica es silábica, a diferencia del inglés, que es acentual. Nosotros contamos sílabas y además tenemos en cuenta si la rima es consonante o asonante. Todo esto lo vamos a ver en el desarrollo de la unidad también. Lo que me parecía interesante recalcar es que en español nosotros hablamos, nuestra melodía de lengua es octosilábica. Nosotros hablamos en octosílabos. En la octava sílaba hacemos una pausa normal de respiración. Este es el metro más tradicional, el más antiguo en español, y es el que va a usar José Hernández para componer el Martín Fierro. Estos versos octosílabos van a estar agrupados en estrofas de 4, que es la copla, la estructura más tradicional también en español, o más usualmente en estrofas de 6 versos, con una estructura rítmica de rima particular, por lo que se le ha dado el nombre de sextina hernandiana. Espero que lo disfruten. Es un libro que quizás a veces puede ser tedioso, como es la épica en general, pero que tiene muchas cosas interesantes y para tener en cuenta, porque les dejamos en la bibliografía un artículo, una entrevista a Ezequiel Adamowski, donde él plantea que como épica es bastante rara la elección de este texto como libro nacional, porque en realidad hay un rechazo del Estado por parte de ese gaucho, el Estado mismo que entroniza ese texto como representante de lo que es el ser argentino. Entonces estas tensiones que se dan dentro del texto son muy interesantes. Y también es muy interesante pensar en las operaciones de canonización. Este libro de Martín Fierro tuvo una enorme aceptación en el momento de su publicación, sobre todo por los mismos gauchos. Los pocos que podían leer lo leían en las pulperías y los gauchos lo aprendieron y lo recitaban. Entonces hay un juego muy rico
de versiones orales del mismo texto que se cantaron y se recitaron por los hombres de campo en las pulperías. Bueno, por otra parte, me fui de tema. Como les decía, esto de las operaciones de canonización, el Martín Fierro se convierte en el eje del canon nacional en el centenario, alrededor de 1910. Y es una operación cultural que está de la mano de Leopoldo Lugones, que era el poeta oficial de ese momento. Recordemos que en el centenario la Argentina era una de las primeras potencias económicas mundiales y además había un aluvión inmigratorio enorme que hacía cuestionar, tambalear cuál era la esencia de un país tan nuevo, tan joven, y a la vez que estaba asumiendo e incorporando la enorme diversidad que traía aparejada la inmigración. Entonces se elige este texto en un momento en el que el gaucho ya no existe, es totalmente inofensivo, no se opone al Estado, porque ya se ha convertido en peón rural. Y lo que más nos interesa a nosotros desde una visión de Mendoza, periférica, ahí está mi perrita llorando, es que lo que se elige, el personaje que se elige es el gaucho rioplatense. El gaucho es un fenómeno propio de las llanuras. O sea, se deja de lado y se invisibiliza todo el resto del país en esta operación que se da dentro del campo cultural de ese momento, que funcionaba sobre todo en torno a Buenos Aires, como sigue funcionando lamentablemente ahora, porque es donde están las editoriales y los grandes medios de comunicación. Bueno, quedamos esperando sus mensajes, comentarios, dudas, y espero que les guste y bueno, que les salga un bonito trabajo final, y nos vemos el día 29. Los que no puedan nos avisan y con Ale vamos a reprogramar o vemos cómo armamos otra fecha.